La mañanera violenta un principio electoral que no es el de sufragio efectivo, ni el de la voluntad libre, ni el de los límites al poder, sino otro por el que se ha luchado y por el que hemos luchado todos, el de la neutralidad gubernamental en una elección. La neutralidad gubernamental en una elección está siendo vulnerada por un ejercicio de diálogo con el presidente. Por menos de eso, a Fox le fue como le fue. Yo sinceramente creo que conviene a la legitimidad de la nueva presidenta de México, sea cualquiera de las dos. A la nueva presidenta le conviene que se limite al presidente de la República en su voz. Y eso es lo que quiere hoy la oposición, justamente pretender sancionar algo que todavía no existe. Pretende censurar un acto social, un acto que tiene que ver con un derecho de la ciudadanía, de escuchar, de ver a su presidente, de saber de viva voz de él lo que piensa, su sentir, en un diálogo además que tiene el presidente y que es circular. Las conferencias matutinas del presidente de la República no resultan por sí mismas contrarias a la normatividad, ya que corresponden a una función legítima de información por parte del gobierno. En todo caso, depende de que su contenido esté o no dentro del marco constitucional y el marco legal, lo cual en su caso tendrá que analizarse casuísticamente por las vías e instancias establecidas en el INE. Por estas razones no apoyaré este proyecto. Prácticamente desde el inicio del gobierno del compañero presidente, desde el momento que la oposición vio la importancia de la comunicación directa del compañero presidente con el pueblo, han buscado censurar su derecho de libre expresión, de comunicación, de información al pueblo de México. ¿Qué hubiese pasado si estas pretensiones autoritarias de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que se ha montado en el compañero presidente permanentemente, que quería entrar en las mañaneras, que exigía un espacio, y que sigue en esa dinámica, y que por cierto no sé a qué vino ayer, porque todo lo que dicen que trató aquí lo estamos tratando, pues no hubiera venido, lo hubiera dejado que lo discutiéramos aquí? Es cierto que en 2019 se tomó una medida de la naturaleza mencionada por las partes. Sin embargo, en este momento nos encontramos ante una situación distinta por muchos factores, como es la falta de información respecto de si los concesionarios de radio y televisión hacen transmisiones íntegras, el hecho de que se trate de una elección nacional y no solo en ciertas entidades, además de que en los años posteriores han ocurrido muchos casos a partir de los cuales la Sala Superior ha marcado la pauta de criterios que deben de seguirse al analizar las conferencias matutinas que realiza el presidente de la República. Tengo conocimiento que el día de ayer los tres partidos que incluyeron este punto del orden del día presentaron una queja con solicitud de medidas cautelares en los mismos términos. Razón por la cual considero que no es pertinente hacer un pronunciamiento previo respecto de un asunto que ya es materia de un procedimiento especial sancionador. En su momento, lo que estableció también la Sala Superior es que se tiene que ver el contenido de cada una de las mañaneras para poder determinar si puede tener un contenido de propaganda gubernamental o no. Y eso es muy importante porque a partir de eso empezó a decir que se exigía a la figura del presidente de la República una prudencia discursiva y que se apegara a los cauces legales y constitucionales. A partir de esos criterios, siguió trabajando la propia Comisión de Quejas y Denuncias, bajo la premisa que ya estableció muy claramente en 2021 que se tiene que revisar caso por caso y que el simple mecanismo de comunicación de las mañaneras no podía implicar en sede cautelar pues una determinación que implicara negar
totalmente la transmisión de las mañaneras. Esos son los criterios que hasta este momento tenemos. En ese sentido y por estos motivos yo no podría acompañar esta propuesta. Gracias, presidente. El resultado que tendrá la votación del día de hoy era, por desgracia, predecible. Hace muchos años que no miraba yo un acto de violación sistemática a la Constitución tan permanente por parte del presidente de la República, del jefe de las instituciones. Y la negativa de este órgano de entender que estamos en un proceso nuevo de violación sistemática a la Constitución que no tenía precedentes porque ningún presidente se había atrevido a violar la Constitución tantas veces como este. ¿Cuántas veces ha violado la Constitución el presidente en esta materia? En torno del 134 y del 41. Ustedes llevan el registro. Decenas de veces la Comisión de Quejas ha sancionado al presidente. El Tribunal Electoral ha confirmado esta sanción al presidente y el presidente vuelve a violar la Constitución al día siguiente. Cuando nos dicen que no podemos tratar aquí el tema porque presentamos una queja, es que tenemos que presentar una queja casi diario, puesto que el presidente todos los días en la mañanera vuelve a intervenir. De lo único que no nos van a poder acusar a nosotros es de que no hemos intentado colmar la vía jurisdiccional. No necesitamos que nos digan cuál es nuestra vía jurisdiccional. La hemos recorrido una y otra y decenas de veces y hemos ganado, porque la Constitución está tan claramente redactada que no hay manera de interpretación distinta. Estamos ante un hecho terrible de convalidación de la inequidad electoral por la vía, en este caso, de echarle la culpa al tribunal y de que esta autoridad, aunque ha actuado bajando mañaneras por decenas de veces, no puede dar el paso siguiente, que es suspender la actuación inconstitucional de ese ejercicio de propaganda electoral. El coordinador de campaña de Claudia es Andrés Manuel López Obrador, lo sabemos todos. Nada más que eso está prohibido por la Constitución. Yo relataba la otra vez que yo fui secretario general del PRD 2005-2008 y esta reforma constitucional se hizo en 2007 y se integró una comisión de 10 personas que durante 5 meses negociamos esta reforma constitucional. Producto de que el presidente de la República, Vicente Fox, hizo aproximadamente 4 o 5 declaraciones, no en un ejercicio de mañaneras que no tenía, que bajo ninguna circunstancia fue lo que hoy estamos viviendo, y nosotros elevamos enérgicamente nuestra voz para pedir la neutralidad del poder presidencial. Y este órgano ante CIFE tomó medidas y llamó a un acuerdo político a las partes, incluido al presidente de la República, antes de la reforma de 2007 constitucional. Ustedes hoy tienen más elementos que los que se tenía en el IFE en 2006, perdón. Más elementos constitucionales tienen ustedes. Y nos piden que sigamos reproduciendo quejas y quejas, vamos a llegar a 100. Y el daño está hecho, es irreparable. La elección no es equitativa, la elección tiene la clara intromisión del presidente. No deja de dar cierta tristeza que luchar tanto por instituciones democráticas
terminemos ante el temor del enorme poder presidencial, de lo rencoroso que es, de las represalias que podemos tener, terminar viendo todos juntos la violación cotidiana, sistemática de la Constitución por el presidente de la República. A quien se han roto las vestiduras por un tuit que duró 12 horas arriba de una candidata en una red social. Incluso la resolución fue un enérgico llamado a la candidata. Y es imposible hacerle un enérgico llamado al presidente a que respete la Constitución. Un tuit, aseguran algunos en sus delirios, puso en riesgo la elección. Y una actuación sistemática del presidente de violar la Constitución, ¿eso no se sanciona? ¿No podemos tomar una medida que corte de tajo esta actitud? ¿De verdad vamos a ser observadores de la violación sistemática de la Constitución por parte del presidente de la República y no hacer nada, no tomar medidas como las que se tomaron en 2006, sin facultades constitucionales porque todavía no estaba la reforma al 134 y al 41? Claro que ya sabemos que vamos a ir al tribunal. Yo he planteado con nuestros amigos y con nuestra compañera Xóchitl que si el árbitro y el tribunal no van a tomar medidas, las tendremos que tomar nosotros. Yo no estoy de acuerdo en mirar impasible la violación sistemática. Y si la Constitución no nos ampara, y si los órganos electorales no nos amparan, tendremos que llamar a la sociedad mexicana de nueva cuenta a movilizarnos. Si yo fuera el candidato, que no lo soy ni lo seré nunca, yo me retiraría de la campaña. No hay un piso parejo y las autoridades no quieren poner piso parejo. Y eso es muy triste para nuestra democracia. No nos vamos a retirar, vamos a ganar la elección, confiando en los ciudadanos que han salido a movilizarse en defensa de estas instituciones y de este marco constitucional que el presidente viola todos los días y que nosotros decimos no podemos hacer nada, que ustedes dicen no podemos hacer nada. Nosotros algo haremos, pero con los brazos cruzados no nos vamos a quedar. Esta discusión la podemos aproximar de 3 puntos. La primera es una discusión inminentemente cómo entendemos los derechos humanos. Es vital centrar esa discusión ahí. Le daré una instrucción gratuita a alguno que otro representante gubernamental que parece no entender el tema, porque efectivamente los derechos humanos se pueden violar por acción o por omisión. Es un principio elemental, pero luego podremos abordar más de eso. Es vital entender ahí la centralidad de esta discusión, porque esa es parte de la función sustantiva de esta autoridad electoral. Sin embargo, el Estado mexicano no solo está obligado a garantizar su ejercicio, sino a protegerlos. Y eso lo ha hecho a través de regular su ejercicio. El ejercicio de los derechos es el que se regula. Algo así como el derecho al voto. Uno no se puede plantar en cualquier lugar a cualquier hora y ejercer ese derecho. Probablemente es el derecho reina de los derechos políticos, el derecho al voto. Se tiene que tener una edad, se tiene que hacerlo en un lugar, se tiene que estar en un padrón, se tiene que tener una credencial. Lo mismo sucede con la libertad de expresión y lo mismo sucede, por ejemplo, con el derecho a la información. Se regula el ejercicio de los derechos. Y es por eso que hemos ido construyendo cómo se aproxima de la mejor manera a proteger esos derechos, incluso en caso de el ejercicio encontrado de derechos, incluso cuando hay tensión entre derechos individuales y colectivos. Y por eso es tan importante que se entienda cuál es el dilema, porque lo que estamos viendo es un dilema
que ya se resolvió en el derecho administrativo, en el derecho penal desde hace mucho tiempo, que cuando hay una falta y ésta se vuelve a cometer, eso se llama reincidencia. Y en cualquier instrumento se castiga con mayor severidad la reincidencia. Y eso nos lleva a pensar entonces qué son las mañaneras. Porque esta autoridad, así como el Tribunal Electoral, han resuelto en distintas ocasiones que el presidente ha violado la Constitución. No es exagerado decir que López Obrador es un violador serial de la Constitución, el artículo 41 y el artículo 134. Esta autoridad y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo han resuelto. Y continúa. Y eso puede llevar a entender, y no puede llevar, lleva a entender, que es una práctica sistemática y es una práctica generalizada que incluso tiene afectaciones que pueden ser irreparables. Nuestra candidata ha sido injuriada, calumniada, atacada de manera sistemática en la mañanera. No solo ella, periodistas, defensores de derechos humanos, medioambientalistas, una enorme cantidad de personas han sido víctimas de ese aparato de injurias, de mentiras que se llama mañanera. Si el presidente se limitara a solo informar sería extraordinario, pero no hace eso, hace un uso abusivo del recurso público, de la plataforma pública, de su investidura, porque con recursos públicos ataca, y no solo ataca a la oposición, sino promueve a sus candidatas, a su candidato, a distintos candidatos. Y eso ha sido incluso desde el 21. Y eso nos lleva a pensar justo que hay un daño acaso irreparable, sistemático, porque hay un aparato de calumnias que sí tiene incidencia. Me hago cargo, y puede uno verlo en cualquier dato, ha bajado aproximadamente 90% de cuando empezó la mañanera, ahora los seguimientos en Facebook. Ahí están los datos de Spin. Vean a Luis Estrada y podrán ver los datos. Por algo será. Pero el tema, Presidenta, que nos lleva muy profusamente es ¿cuál es el rol del árbitro? ¿Cuál es el rol? Y justo cuando hemos visto una competencia adelantada, cuando hemos visto que la República se inundó con propaganda acaso ilícita, con recursos de procedencia ilegal, pública, privada o del narco, nos inundaron el país con propaganda de los candidatos, candidatas, precandidatas de Morena, de manera obscena, escandalosa, y todavía quieren dar clases de ética. Es de un cinismo atroz. Eso se ha dejado pasar. Y claro que desnivela el proceso electoral. Y hay un principio básico de ejercicio de la autoridad. La neutralidad de un árbitro en condiciones de inequidad y de abuso legitima la violación reiterada de la ley. En este caso no es reiterada, es reincidente. Y no puede ser nada más que este órgano se limite al ejercicio del llamado de atención. Sí requerimos un árbitro fuerte. Sí requerimos un árbitro que tenga la capacidad, apegado a un principio constitucional básico, que es proteger y tutelar los derechos humanos de la gente en materia política. Ustedes son la autoridad constitucional competente para cuidar los derechos de la ciudadanía, porque hay una condición de inequidad. No nos pueden argumentar que se viola el derecho de información cuando no se está tutelando debidamente el derecho que es competencia de esta autoridad. La condición de inequidad del proceso electoral, la condición de afectación del derecho al voto, el uso de recursos públicos de manera indebida para promover a una coalición y afectar a otra. Eso es parte de lo que tiene que ser la centralidad del trabajo del árbitro. Y apelamos a ustedes justo porque claro que tienen facultades, lo han hecho. En distintos procesos electorales han llamado a que se impida la transmisión. Eso es lo que estamos pidiendo, que se impida la transmisión. Estos argumentos falaces y tramposos de censura no tienen ningún lugar ni cabida acá. Lo que pedimos es que se limite la transmisión para que no haya una afectación. Y esta autoridad ya lo ha hecho en diversos procesos electorales. No estamos pidiendo algo que no haya hecho antes. Tiene toda la facultad, tiene toda la evidencia, incluso fundado en sus mismas resoluciones de la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso es tan importante.
De hecho, ya ha habido afectación, quedan menos días para el proceso electoral, acaso poco más de 50. Y es por eso la necesidad de que este árbitro intervenga de manera fuerte. La neutralidad en desigualdad es ponerse del lado de la violación a la ley. Termino. Sí me parece fundamental, y por eso llamo a que aquí nos ve, a que salgamos a expresarnos. Necesitamos juego limpio y no estamos teniendo juego limpio. A todas las personas que aquí nos ven, les llamamos a promover el mensaje juego limpio sin mañaneras. No estamos teniendo juego limpio. Estamos teniendo una elección desigual con un aparato gubernamental que está construyendo una elección de Estado. Juego limpio sin mañaneras. Por su atención, muchas gracias. En algún corte reciente se emitieron 351 menciones favorables a Claudia Sheinbaum, en la voz fuerte sí del presidente, y 96 de Xóchitl Gálvez en contra. 351 favorables contra 96 en contra de parte del presidente. Si a eso no se le llama campaña, si a eso no se le llama vulnerar la neutralidad gubernamental a la que debemos exigirle al presidente, pues no sé a qué se le llama. Dar un punto de vista distinto a algunas aseveraciones aquí, hechas, dichas. Se dice que cancelar la difusión de las mañaneras sería un error, porque estaríamos tomando una medida ante un hecho de realización incierta. Yo creo que lo único certero que podemos todo mundo tener es que el presidente se va a volver a meter en la elección mañana y pasado y al día siguiente. ¿Realización incierta? ¿De veras? ¿Alguien tiene alguna duda de que el presidente se seguirá metiendo en la elección todos los días? ¿De veras es un hecho de realización incierta? Si tenemos más de 50 resoluciones que confirman que el presidente se ha metido un día tras otro y que lo ha dicho esta autoridad electoral y el tribunal electoral. Lo único cierto es la intromisión del presidente en el proceso electoral. Y eso efectivamente es inédito. Nunca habíamos tenido una sucesión presidencial con un presidente que se metiera tanto en la elección. Y que a pesar de que esta autoridad, en base a sus facultades que tiene la Comisión de Quejas, ha dictado medidas cautelares una y otra y otra y otra, lo único cierto es que el presidente sigue violando la Constitución. No hay un hecho de realización incierta. Hay una certeza clara de que el presidente de la República se está entrometiendo en la elección y él es el hombre más poderoso de México. Por disposición constitucional y por facultades metaconstitucionales que él mismo se da. Es el hombre más poderoso de México. Les recordaba yo que estuvimos 5 meses negociando estas reformas. Y ya lo había dicho en una sesión anterior. Éramos 3 los integrantes del PRD sentados en esa mesa. Yo encabezaba la negociación como secretario general y consultaba con una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador el contenido de la reforma. Me pongo a disposición del detector de mentiras en la propia Fiscalía cuando quieran con Andrés. Si no consultaba con él esta reforma que modificó al 134 y al 41 para exigir la neutralidad del presidente de la República en la elección. Con él lo acordé, no a través de nadie, con él lo discutí en la calle de San Luis Potosí varias veces, donde tenía sus oficinas él, y llegamos al acuerdo de elevar esto a rango constitucional
y lo pusimos como una exigencia que finalmente Felipe Calderón aceptó y se puso en la Constitución. No nos vengan a decir que somos nosotros los que damos las maromas. Yo estaba luchando por cuando se le decía a Fox, cállate, no te metas, no te entrometas, presidente Fox, no te entrometas, presidente. Yo no he cambiado. Yo vengo aquí a pedir, de seguir diciendo, no te entrometas, presidente, no te entrometas. Quien cambió fue con lo que yo acordé que se iba a modificar la Constitución y hoy aquí vienen a defender la utilización de todo el poder presidencial a favor de una opción política. Eso es lo que están defendiendo. Este caso es similar a lo que recordamos en tiempos anteriores. Cuando López Obrador le recordaba, le reclamaba y le exigía a Fox que no se metiera. Hacía de cállate, chachalaca. Y lo que tenemos ahora es una chachalaca atómica, porque se mete de manera sistemática la violación de la ley y genera condiciones de iniquidad en el proceso. No es algo que vaya a pasar. Tenemos una chachalaca atómica en el Palacio Nacional con recursos públicos generando condiciones de inequidad. Y por eso lo que estamos viendo, y por eso es muy vergonzoso que la coalición de gobierno se oponga a esto, es que más que progresismo vemos una expresión de regresión. Son regresionistas, traicionan sus historias y sus luchas democráticas porque hoy están en el poder. Eso es un ejemplo de corrupción política. Y claro que se toca la necesidad de defender la condición del proceso porque ya hay daños que pueden ser irreparables y esta autoridad tiene facultad para hacer. Pero lo que hemos visto es en realidad una expresión de la representación de la coalición gubernamental de no entender. Y no los culpo, eso es una expresión de su nivel. Pero ¿acaso peor que la soberbia es la combinación de soberbia e ignorancia? Pero la combinación, lo peor es la soberbia, la ignorancia y presumirlo. Eso es lo que hemos visto de los preopinantes. Y sí, yo le reconozco al representante del PT que tiene amplia experiencia en actitudes vergonzosas y de ignominia. Quien entró por la derecha cristiana presumiéndose de ultraizquierdista, quien se pasea en carros de lujo hablando de austeridades, pues es solo un reflejo de su personalidad. Pero sí le reconozco, a diferencia pues mía y de él. Yo no he sido exhibido en las redes sociales lloriqueando porque mi líder autócrata no me saluda a pesar de más esfuerzos que hago yo de ponerme de alfombra. A mí no me ha pasado eso. Yo no he sido exhibido lloriqueando porque no me saluda el autócrata. Y eso creo que cada quien lo pone en sus términos. Pero la discusión sustantiva es cómo tutelamos los derechos de las personas en términos de un proceso de voto limpio, de voto libre, de voto secreto. La discusión sustantiva es cómo esta autoridad electoral se porta para proteger lo que estamos viendo ya como una elección inequitativa. Por eso no hay juego limpio y por eso sí hay que llamar a un juego limpio sin mañaneras. Y por supuesto que tienen que entender, quienes aquí estamos, somos una alianza de partidos y de sociedad civil, de gente con y sin partido, que no solo tenemos a la mejor candidata, sino que hemos decidido asumir este mensaje de que la esperanza cambió de manos. Y hemos decidido ante la emergencia nacional juntar fuerzas. No nos peleamos con el pasado, sino vemos el futuro con esperanza y horizonte. Eso es lo que nos tiene aquí. La defensa de la construcción de una congruencia democrática, de la esperanza. Y gente de muy diverso origen estará aquí y en muchos lugares más, como hemos llenado más de 120 plazas, cosa que nadie ha hecho en este país. Nadie, ningún movimiento, ninguno. Ni los falsarios que obligan a la gente pobre, acarreada y amenazada para intentar llenar el Zócalo. Ningún movimiento social, ni partido, nadie ha llenado 120 plazas simultáneas en México y en el extranjero para levantar la voz, para construir un México sin miedo. Muchísimas gracias, Presidenta. Presidenta, la votación es previsible, se va a votar por unanimidad, que no
tiene facultades el órgano electoral para ordenar la cancelación o de la difusión de las mañaneras. Acudiremos en su momento, hago esta intervención previa porque después ya pasaremos a otro punto. Acudiremos al tribunal de nueva cuenta recurriendo y exigiendo que se respete la Constitución, que aquí se ha hecho lo posible dictando medidas cautelares al presidente, no son inventos nuestros. Aquí se han dictado medidas cautelares al presidente por decenas y el presidente vuelve a violar la Constitución. Ese es el hecho que estamos viviendo. No es ninguna calumnia nuestra, es el respeto de la Constitución lo que pedimos. Bueno, acudiremos al tribunal a hacerlo. Nos toca seguir la vía jurídica y tratar de lograr que el tribunal, ante un hecho inédito de violación cotidiana, sistemática de la Constitución, ordene una cosa de este tipo. Nos vamos a reunir. Yo estoy aquí de representación del PRD, pero casi siempre vengo con mi saquito de mi chaleco del Frente Cívico Nacional, que ha convocado a 3 grandes movilizaciones junto con muchas organizaciones hermanas. Adelanto que nos vamos a reunir de emergencia, vamos a analizar la situación y vamos a convocar a los ciudadanos a volver a salir a las calles, a exigir que se respete la Constitución. Gracias. El camino del derecho da legitimidad a la autoridad. Eso es lo que queremos. Yo sí oigo al presidente, ¿eh? El presidente en una llamada con Lula habló de que si no hubiera derecho, con motivo del allanamiento de nuestra embajada, que me indigna, en Ecuador, que aquí se invocó, viviríamos en un gorilato. Sin ley nos acercamos al gorilato, sí, en América, como lo vimos en Ecuador y como lo vimos en la OEA. Ahora hay que hacer una maroma para reconocerle a la OEA que no queremos vivir en un gorilato. Yo no quiero vivir en un México en donde no valga la ley ni los gorilatos. Quiero una autoridad legitimada porque se respeta la ley, legitimada porque se respeta las decisiones de ustedes, la autoridad electoral. Es mi única valoración política que hago, solo para apuntalar mis criterios jurídicos que he dicho en esta ocasión. Muchas gracias, presidente. Hay una pregunta que tendrá que responder las y los consejeros. ¿Qué van a hacer con la reincidencia? Porque son prácticas reiteradas. Y lo que estamos presentando aquí es producto de eso. Y la autoridad tiene que responder. Hay una reincidencia, hay una sistematicidad de la violación a la Constitución y no se ve una acción eficaz y eficiente de la autoridad para evitarlo, como acá se le estaba proponiendo. Tiene razón Germán Martínez cuando el presidente dice, si no se respeta la ley viviremos como gorilas. Es válido para Ecuador, pero también es válido para México. También es válido para México y ni el presidente ni nadie tendría que estar dando ejemplo de violación a la ley, como lo estamos viendo en estos casos. Qué bueno que el presidente lo dijo en el caso de Ecuador, lo apoyo categóricamente, como en ejemplo tendría que hacerse en México. Y por eso es tan importante que reflexionemos sobre la condición de inequidad. Y termino. Es notable escuchar a las representaciones gubernamentales que quieren hablar de ética y dar clases de ética cuando carecen de ella, defendiendo al gobierno con más muertos en la historia. Y quien se enorgullece de la ignominia presentarla como carta credencial, pues solo lo retrata a sí mismo. Es el caso de Gerardo Fernández Noroña. La ignominia
es la mejor descripción de su persona. Muchas gracias por la atención. Secretaria, tome la votación correspondiente. Claro que sí, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado como punto 6. Procederé a tomar la votación de manera virtual. Consejero Arturo Castillo. En contra. Consejero Uquibe Espadas. En contra. Consejero Martín Faz. Consejero Jaime Rivera. En contra. Aquí en la sala, quienes estén a favor. En contra. Gracias. Consejera presidenta, que no se aprueba el proyecto de acuerdo identificado como punto 6 por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria.